del día de hoy, al tema que vamos a empezar a tratar, que es la valoración integral de la adolescencia y la juventud en el marco de la resolución 3280 del 2018, que es nuestro derrotero en términos de valoración integral para la primera infancia, adolescencia y juventud, en espera de que se encuentren muy bien en sus hogares, en compañía de sus seres más queridos. Entonces vamos a comenzar hablando de la adolescencia, entendiendo que la regulación actual del país nos dice que la adolescencia va de los 12 a los 17 años, 11 meses y 29 días, y que parte de la diferencia fundamental con la norma anterior, la 412, es que la adolescencia ya no está dividida entre adolescencia temprana y tardía, ni con adultos jóvenes, sino que la adolescencia es este periodo de tiempo completo en el marco de su desarrollo. Los objetivos que tiene la valoración integral del adolescente, según la resolución, es primero que todo hacer un seguimiento de la salud y el desarrollo integral y multidimensional de los adolescentes, de las y los adolescentes, en términos de entender lo que ya hemos venido hablando frente al desarrollo integral y frente a la multidimensionalidad en sus áreas físicas, cognitivas y sociales, identificar tempranamente la exposición a factores de riesgo con el fin de prevenirlos y derivarlos, detectar de forma temprana las alteraciones negativas a este proceso de desarrollo y potenciar las capacidades físicas, cognitivas y psicosociales de tal manera que esto se pueda ver reflejado en la promoción de la salud, en el cuidado de la salud y en el desarrollo de los adolescentes y las adolescentes, y poder establecer con más precisión cuáles son las necesidades en términos educativos, tanto individuales como grupales, que tiene este momento de la vida. La valoración integral, entonces, tiene los aspectos que ustedes pueden ver allí. Entonces se valora el crecimiento físico y el desarrollo en lo físico, en lo motriz, en lo cognitivo y en lo socioemocional. Se valora el desarrollo de la autonomía, que en este momento de la vida es supremamente importante debido a los sucesos vitales, a las transiciones, a las trayectorias que tienen las y los adolescentes. Se valora el estado nutricional antropométrico, las prácticas alimentarias, las estructuras dentomaxilofaciales y su funcionalidad, la salud auditiva y comunicativa, la salud visual, la maduración sexual, la salud mental, la dinámica familiar como apoyo a ese desarrollo integral, el contexto social y las redes de apoyo social y comunitario. Se verifica el esquema de vacunación, se verifica y se ordena la desparasitación intestinal, que en los adolescentes también es muy importante, y finalmente la información en salud a las familias y a los cuidadores. Es muy importante entender cuál es el procedimiento de la consulta con un adolescente y con un joven, y esto tiene que ver con el hecho de garantizar la privacidad libre de prejuicios y no discriminatoria de los y las adolescentes, entender que las adolescentes y los jóvenes están en un periodo de experimentación, de encuentro, de búsqueda, y que en esa búsqueda puede vivirse una serie de experiencias que los adultos ya no comprendemos de la misma manera, aunque hayamos vivido lo mismo, pero ya no los comprendemos de la misma manera porque ya hemos entendido el riesgo. Sin embargo, los adolescentes y los jóvenes tienen que vivirlo para entender hasta dónde puede llegar ese escenario de riesgo, y entenderlo y escucharlo puede generar algún tipo de discriminación o de prejuicio a nivel moral por parte de los profesionales de la salud. Entonces, lo más importante es que se tiene que pensar en que hay que tener la mente abierta, hay que tener un ambiente que propicie esa privacidad para poder favorecer la comunicación terapéutica entre las y los adolescentes, los padres y el personal en salud de manera general. Es importante entender que la presencia del padre y de la madre es supremamente importante en la consulta.
pero aún así se debe garantizar que el padre y la madre estén en la valoración física, pero que tengan un espacio conjunto al finalizar nuevamente la consulta para poder intercambiar información. Las opiniones de los padres y de las madres es supremamente importante para ver el desarrollo evolutivo, la comunicación y sobre todo la manera como se relacionan las y los adolescentes con su cuidado y con sus cuidadores, que como vamos a ver más adelante, esto es fundamental para entender parte de su desarrollo y de los factores de riesgo y acumulados que puedan tener en un momento dado. Entonces comenzaremos con la primera fase de toda consulta en enfermería, que es la anamnesis. Entonces, ¿qué vamos a interrogar a este adolescente, a esta adolescente? Entonces vamos a preguntarle sobre unos antecedentes personales y médicos. Esto es muy importante porque no siempre los adolescentes y las adolescentes consultan al médico, sino que casi siempre se va por una consulta de urgencia. Sin embargo, pueden tener síntomas recurrentes u hospitalizaciones o cirugías, pero las y los adolescentes no suelen mencionarlos, digamos que de manera primaria como un antecedente personal. Es importante averiguar sobre las alergias, sobre enfermedades que vengan por línea directa familiar, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, asma, enfermedades alérgicas, anemia, enfermedades infectocontagiosas, y sobre todo también preguntar sobre accidentes que en las y los adolescentes pueden ser muy comunes, pero que también por esa baja percepción de riesgo no se tienen en cuenta. Hay que averiguar por los antecedentes toxicológicos, por consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas, y también de sus padres, que esto es muy importante porque puede ser un factor de riesgo acumulado en la adolescencia. Una exposición a agentes químicos, el uso de medicamentos es muy importante. Sabemos que cada día más se está utilizando medicamentos que los y las adolescentes consiguen no necesariamente formulados, y esto tiene que ver un poco con la autoestima. Entonces el uso de esteroides, sobre todo en los hombres, para la formación de músculo es muy común, y el abuso también de estos medicamentos, los problemas sensoriales auditivos y de visión, si tiene alguno de estos problemas, sobre el desarrollo puberal en términos de menarquia, cambios de la voz en el hombre, aparición de vello púbico, axilar, y los ginecológicos frente a las alteraciones en su ciclo menstrual. Es importante averiguar sobre los factores psicosociales, la exposición a violencias para poder remitirse de manera efectiva a las rutas de atención integral que tienen que ver con los problemas, los trastornos mentales y la epilepsia. Muy importante el tema de la asistencia escolar y del desempeño académico, cuántos años se han repetido, qué problemas se tienen en términos de riesgo escolar, si hay problemas de aprendizaje no detectados previamente, si se tienen preocupaciones en términos de salud y por el cuidado extraescolar, es decir, si esta adolescente o si este adolescente tiene que trabajar posterior a su jornada escolar o antes en contrajornada escolar. Y muy importante en este momento de la valoración, poder establecer las pruebas de tamizaje para anemia y detección de alteraciones auditivas, es decir, si en consultas anteriores o en consultas médicas se ha hecho este tipo de tamizaje. En los antecedentes familiares es muy importante mirar si hay enfermedades hereditarias que vengan por línea directa, los problemas de rendimiento escolar y de conducta o de aprendizaje que también puedan venir por línea familiar, y los antecedentes de salud mental y psicosociales de los padres, cuidadores o otros integrantes de la familia, como trastornos mentales propiamente dichos y diagnosticados como depresión, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, entre otros, conducta suicida, consumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, divorcio de los padres, problemas de relaciones entre los padres, porque no necesariamente los padres pueden llegar a estar divorciados, pero sí
pueden tener problemas al interior, muerte de seres queridos o de figuras significativas, entre ellas las mascotas, alteraciones de las emociones o del comportamiento. Es importante indagar sobre el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la vivencia de la sexualidad en los diferentes componentes que tiene esa vivencia, es decir, no solamente en lo reproductivo, sino también en lo afectivo, en lo erótico y en lo comunicativo relacional. En ese sentido es muy importante indagar sobre la orientación sexual, sobre el inicio de las relaciones sexuales y con qué orientación sexual inició esas relaciones sexuales, sobre el placer en esas relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales, si se utilizó o no algún método anticonceptivo o de protección contra alguna ITS de manera general o contra el VIH, si este adolescente o esta adolescente hace uso de terapia antirretroviral preexposición, esto también es muy importante, o posexposición, y de manera general dificultades durante las relaciones sexuales, ya sea en la excitación, en la lubricación, en el orgasmo, en la erección, en la eyaculación, o de manera general un dolor en términos de relaciones sexuales. Hay que mirar cuál es la toma de decisiones alrededor de la sexualidad y la reproducción, es decir, qué tan autónomo es este adolescente para sus relaciones sexuales, si está siendo coaccionado para tener relaciones sexuales o para tener una maternidad o una paternidad no planeada, o por el contrario, una maternidad o una paternidad planteada. O sea, también cabe la posibilidad de que este adolescente tenga como proyecto de vida en este momento ser papá o ser mamá. Mirar y indagar muy bien sobre la identidad de género, y dentro de esa identidad de género si ya hay algún tipo de presencia de algunos elementos como sexismo, homofobia o transfobia. Esto ya es muy común dentro de las y los adolescentes y los jóvenes. Hay un movimiento muy fuerte por estas cosas de identidad de género, y es importante pues poderlo identificar a tiempo. Conocimiento de la fisiología y la anatomía de la sexualidad y la reproducción, conocimientos, creencias y actitudes sobre las relaciones sexuales, anticoncepción e ITS. Asimismo, reconocer las necesidades particulares que pueden aumentar la susceptibilidad a las vulneraciones de esos derechos sexuales y reproductivos de las y las adolescentes. Por tal motivo es supremamente importante conocer cuáles son los derechos sexuales y reproductivos de manera general, porque si no los conocemos, pues tampoco podemos indagar sobre el tema. Consumo y hábitos alimentarios a partir de la regularidad en el patrón de comidas, es decir, es muy común en los adolescentes saltar las comidas, o no desayunar, o no almorzar, o no comer, y utilizar patrones distintos frente a cantidad y contenido en los momentos de la comida. Mirar el tipo de alimentos consumidos, si se está consumiendo altos contenidos energéticos, de grasas saturadas, sodio, azúcar o bajo contenido de fibra, vitaminas, calcio y hierro, entre otros. Muchos adolescentes que ya hacen parte de la vida universitaria son adolescentes que tienen poco acceso a frutas y a verduras, y pues por ende un excesivo consumo de grasas saturadas y de alimentos altamente energéticos para mantener la energía para poder estudiar. O el otro caso es el uso de dietas por aquello del manejo de la autoimagen. Entonces se utilizan ciertas dietas o ciertos medicamentos, o se inicia una dieta y se cambia de dieta, o dietas que salen por internet, retos, etcétera, etcétera. También es importante hablar indagar sobre prácticas y hábitos saludables como el juego, la actividad física, la higiene oral y corporal, incluyendo el lavado de manos y lavado perineal. Muchos de las y las adolescentes, e inclusive las y las jóvenes, de pronto les coge la tarde para llegar a la universidad, entonces uno se levanta y no se baña. Eso a veces suele pasar, entonces es importante ver sobre estos hábitos de manera general. El sueño, el hábito intestinal y urinario, la fotoprotección, la exposición a televisión, videojuegos, el uso del tiempo libre, el uso de la internet y las redes sociales,
y valorar el cumplimiento de la actividad física, que sabemos que si bien es cierto, pues no son elementos que se debieron haber promovido, como lo vieron y como lo escucharon de la profesora Claudia Mota frente a la valoración integral de la primera infancia y de la infancia. Aquí igualmente tenemos que seguirlo valorando para ver qué tanta adherencia a esa actividad física tuvo él y la